Hola amigos del canal de ajedrez online, Fermín González comentando ajedrez en directo en español para todos vosotros. En esta ocasión nada más y nada menos que una partida entre el número uno del mundo, Magnus Carlsen, enfrentándose al número 2 mundial, el armenio Levon Aronian. Como sabéis, Aronian es el número 2 del mundo y recientemente, hace poco, se proclamó campeón olímpico de las últimas Olimpiadas con su país Armenia. Así es que es una de las mejores partidas que se pueden ver en la actualidad. Como veis aquí tenemos las piezas dispuestas con una típica defensa india de rey, que como sabéis comienza con estas primeras jugadas. Ya es una pequeña sorpresa por parte de Magnus, que plantee la defensa india de rey. No es una de sus armas favoritas. Él suele jugar más bien caballo F6, E6 y después alfil B4 plantea o la india de dama o incluso una ninzo india, pero aquí se decide por la india de rey. Así es que jugó Aronian H3, una de las muchísimas jugadas que hay en la india de rey. Hay cientos de miles de partidas, vamos, cientos no, miles de partidas con esta posición. H3 es un plan interesante. Aquí las negras nuevamente tienen muchas jugadas y Magnus se decide por una jugada bastante, digamos, secundaria, donde aquí lo normal se suele jugar más E5 en esta posición en concreto. Caballo C6 y es evidente la idea de la india de rey. Aquí juega Levon Aronian D5. Así es que la partida ya toma rápidamente, toma un cariz, digamos que hay poca teoría. Hay partidas en esta posición, pero no es una de las líneas más populares ni más vistas o repetidas en la india de rey. Bueno, aquí jugó Magnus caballo B4, alfil E2. Deciros que, bueno, aquí la idea es que si por ejemplo, las blancas expulsan el, el caballo, por ejemplo, con A3, pues ese caballo se va a venir a 6 para después jugar A6 y cambiar en D5 y reciclarse posiblemente por C5. De momento Aronian jugó alfil E2 y aquí Magnus es 6. Curioso plan que es una mezcla un tanto entre, pues bueno, una india de rey, una Benoni, una mezcla un tanto curiosa. Y pues bueno, como os digo, de esta posición hay pocas partidas. Pues dejando al margen la teoría, pues es una jugada más o menos lógica. E6 ataca el centro de las blancas, que tienen fuertemente establecido, ¿no? Con E6 lo que se pretende es atacar el centro de las blancas. También otras ideas hay con C6. Aquí saca su alfil Aronian, alfil E3 y torre E8, ¿no? Como veis ya, esto es como os decía, una mezcla entre una Benoni y una india de rey. No es sin ninguna apertura en concreto muy teórica conocida, pero son jugadas lógicas y además lo que aquí hay que tener muy en cuenta es que estamos ante el número uno del mundo con las piezas negras y el número 2. Así es que hay que fijarse en los planes que utilizan. Caballo de 2, una jugada muy típica en la defensa india de rey de las blancas, donde lo que hacen es defender su peón de E4. Una jugada muy normal en la india de rey, en estructuras de india de rey. A5, esta jugada digamos que se adelanta porque el caballo lo normal es que vaya a tener que venir a 6 y en un futuro sí pudiera venir a C5. Eso, esta jugada también es completamente normal en la india de rey. En roque corto desarrolla las piezas un tanto, bueno, con jugadas podríamos decir más o menos típicas de la india de rey, pero sin estar muy definido Magnus todavía qué plan va a jugar. Torre 1 aquí
es interesante que os fijéis la manera de jugar de Aronian. Está simplemente colocando bien sus piezas y esperando a ver qué reacción quieren hacer las negras. Las coloca todas bien, tanto si las negras se deciden a cambiar en el centro, como si no, centralizan su torre al juego. También próximamente su idea va a ser A3, traer la otra torre y seguramente avanzar los peones del flanco de damas. Si es que de momento coloca bien sus piezas, ya que las negras, Carlsen en este caso, bueno, pues por su, digamos, su espíritu, como ya sabéis, innovador, que no quiere jugar demasiada ultra teoría en la apertura, a veces busca esquemas que más de una vez le traen problemas, ¿no? Lo que pasa es que bueno, luego tiene tanta capacidad de salir de posiciones no tan buenas o dinámicas, que es lo que le hace un jugador tan extraordinario. Aquí jugó B6. B6 una jugada un poco, digamos que fija demasiado, ¿no? Los peones. Ya la ruptura típica de C6 ya no se va a poder hacer. Y bueno, lo que plantea la idea de Carlsen también es una jugada típica en la línea de reyes, que después el caballo pues vendrá a 6, como sabéis, y si puede a C5. A mí quizás me gustan otros tipos de jugadas más, como C6, ya sea cambiando primero o sin cambiar, C6, y romper el centro de las blancas. Pero bueno, aquí el número uno mundial, que sabe no solo más que yo, sino más que pues que todo el mundo, se decide por B6, aunque en mi opinión es una jugada un poco rígida, rígida porque ya digamos que se queda sin la ruptura C6. Aquí sigue Aronian con torre C1, probablemente tenía alguna jugada, no sé si más es exacta, pero otro tipo de jugadas como A3, caballo mueve y luego ya pensarse si la torre viene a C1, si hace dama C2 o incluso si hace torre B1, por ejemplo aquí. Y aquí puede pensarse entre las muchas jugadas que tiene, una sería pues dama C2 e incluso torre B1 para hacer B4. Pero él juega torre C1, que es una jugada lógica y no es criticable. Y como os digo, simplemente está poniendo sus piezas para que cuando haya alguna ruptura, cuando se rompa de alguna manera el centro, pues él tiene bien colocadas todas sus piezas. Por ejemplo, si las negras comen en D5, retoman en D5 con gran ventaja. Por ejemplo, aquí, peón por peón, pues se puede recuperar, por ejemplo, de peón de C, y la columna de C se abre y las casillas blancas se debilitan bastante para las negras. Si es que jugadas lógicas por parte de Aronian, que creo que jugó de una forma muy inteligente este planteamiento de Magnus Carlsen. Rey H8. Bueno, aquí cuando veíamos la partida en directo, la verdad es que no es tan fácil, ¿no?, jugar con negras, porque como os digo, en mi opinión, en vez de B6 había que intentar, pienso que una jugada del estilo de C6, para romper el centro y luego posicionarse por las columnas, por ejemplo con la torre en C8. Así es que aquí inicia un plan, digamos, en algunas posiciones de la India de rey típico, pero digamos que si uno no supiera que esta partida es de Carlsen, pues pensaría que es un plan un poco, pues bueno, estrambótico, ¿no? Es una jugada normal que para el que no conozca las estructuras de India de rey, pues bueno, es un plan basado en que el caballo vuelve y intenta cambiar el alfil de casillas negras, ¿no?, para debilitar estas casillas y luego poder entrar, si es posible, con su dama. Esa sería una idea. Así es que en una posición difícil, Magnus encuentra, digamos, este plan. Aronia juega muy sencillo, no tiene problemas, digamos, de apertura, y dama C2. Todas las piezas desarrolladas, el centro bien defendido, así es que una posición con ligera ventaja para las blancas. Aquí Magnus ya se decide por cerrar el centro y es evidente que su plan va a ser también típico en la India de rey: retirar su caballo, preparar F5 y si le interesa cambiar el alfil de casillas negras por
su colega de casillas negras también de Aronian. Ese sería el plan de Magnus, aunque se me antoja que es un pelín lento. Aquí Aronian juega torre B1, buena, por eso os decía que en vez de torre C1 quizá él tenía otro orden de jugadas, pero bueno, no es malo porque digamos que si Aronian ha jugado torre C1 y torre B1, también Magnus ha jugado E6 y E5, con lo cual los tiempos prácticamente se igualan. Por ejemplo, en una India de rey, si aquí el rey estuviera en G8 y la torre en F8, sería bastante normal que las negras retiraran su caballo, por ejemplo, imaginaros el rey en G8 y la torre en F8, si el caballo se retira para hacer F5. Sería una posición bastante normal. Por eso os digo que ha sido pues una mezcla entre India de rey y Benoni, no se sabe muy bien qué, y aquí Magnus ha buscado aquí un plan un tanto estrambótico, pero por otra parte es un plan que se da en posiciones de este estilo: B4, lógico, las blancas avanzan por el flanco de dama y ya F5. F5, jugada también reacción lógica, porque estamos en una India de rey, aunque no sea de las más habituales, porque lo normal, como os digo, sería que esta torre estuviera en F8, pero estas son jugadas típicas de la India de rey, que hacen las negras, pues atacar el centro de las blancas. Aquí Aronian parece que sorprende con esta jugada, que es también típica en la India de rey, pero bueno, aquí Magnus jugó alfil H6, pero uno se pregunta qué pasaría si F4, claro, porque el alfil de Aronian está encerrado, así es que aquí claramente lo que tenía planeado Aronian era alfil por B6, C por B6 y caballo por D6, entregando pieza por dos peones, pero que son, bueno, aparte del pequeño detalle que está amenazando caballo F7, jaque mate, cuando las negras lo defiendan, pues con torre 7 o alguna jugada de esas va a jugar C5, con gran presión, dos peones por la pieza sacrificada, C5 además también con posibles ideas como C6 y expansión de los peones en el flanco de dama, y aquí se notaría la extraña posición incómoda posición del caballo de A6. Así es que buen cálculo por parte de Aronian con caballo B5. Evidentemente Magnus no se deja entrar en esa variante y cambia los alfiles negros, una estrategia bastante normal en la India de rey. Alfil H6, alfil por H6, y aquí quiero que veáis la estrategia que sigue Aronian. Es una estrategia bastante muy conocida en la India de rey. Si habéis visto alguna partida mía, seguro que en algún vídeo ya habéis visto la maniobra que se va a producir ahora por parte de Aronian, que es cambiar alfiles y comer en F5. Los que hayáis visto ya algún vídeo mío ya sabéis para qué es este cambio. Por F5. Y aquí las Magnus tienen un problema porque si recupera de pieza en F5, ya sea con caballo o con alfil, las blancas, perdón, van a ocupar la casilla E4 con gran facilidad, obteniendo ventaja. Los que ya sabéis o conocéis ese tipo de estructuras, cuando una pieza se pone delante del peón de E5 y es inexpugnable, las blancas conseguirían una ligera ventaja. Así es que aquí Magnus debe de retomar de peón para no perder la casilla E4, y aquí el golpe F4. Para los que conozcáis esta posición, es una estrategia bastante conocida y que, como os digo, seguramente si habéis seguido mis vídeos lo habéis visto en alguna partida. El golpe peón por F5 seguido de F4. Esto en la actualidad es algo muy conocido, pero digamos el maestro, el que nos en su día alumbró al resto del mundo, digamos, con esta maniobra, fue nada más y nada menos que Mikhail Botvinnik. Él ya en su época ya encontró esta maniobra: E por F5, G por F5 y el golpe F4.
E4. Así es que digamos que esta jugada, este plan, ya lo ideó, lo puso en práctica Botvinnik, pues nada más y nada menos, pues antes de que naciera Aronian, ya como se suele decir, antes de que naciera Aronian, ya Botvinnik estaba jugando este plan de peón por y el golpe F4. Aquí Magnus se decide por comer en E5. ¿Cuál es el problema de E4? Una jugada, digamos, impulsiva, es que se deja bloquear y tiene muchos problemas porque el caballo va a venir a D4 y las blancas consiguen una ventaja bastante considerable y fácil. Ahora, pues la jugada exacta habría que pensar, pero bueno, las blancas tienen, entre otras jugadas, dama jaque, luego el caballo viene a D4 con total control de las casillas. Y además, si recordáis la partida que os estoy diciendo, las blancas con el plan caballo E1 y caballo E3 consiguen una superioridad aplastante. Así es que ahora, lógicamente, Magnus se decide por E por F4, que también tiene algún problema, pero la reacción de E por F4, la idea defensiva se basa en la casilla E5. Las blancas, las negras, perdón, estropean su estructura de peones, pero basan su defensa en que pueden pasar alguna pieza a E5. Eso servirá como estrategia general para posiciones de este estilo. Dama jaque, rey mueve, alfil H5. Aquí parece que Aronian se está echando encima de Magnus, de la posición de las negras. Caballo F7, aquí parece que está haciendo jugadas únicas. Carlsen, y aquí juega Aronian, cambia las torres. No sé, quizá otra jugada en principio lógica podría ser aparentemente caballo F3, pero aquí Aronian prefirió cambiar, que tiene su idea es que después de dama porque aquí si comen las negras de alfil, si Magnus comen de alfil, seguramente tiene graves problemas después de caballo D4, tiene graves problemas en sus casillas blancas. El caballo viene a D4, el otro caballo viene a F3, la torre viene a E1 y Carlsen tiene gravísimos problemas. Así es que después de comer de dama y la jugada aparente dama F6, da la sensación de que Carlsen tiene pues reales problemas. Fijaros en su caballo de A6, que no ha acabado de entrar en juego nunca, y en mi opinión todo viene un poco de la jugada un tanto, digamos, estática B6. Todavía pienso que si hubiera jugado C6 y cambiado aquí algún peón, el caballo se podía haber reciclado por C5 y la torre hubiera entrado también por C8. Así es que este caballo es un gravísimo problema para Magnus. Aquí encuentra la jugada dama F8 defensiva. Digamos que aquí en este tipo de posición, como se suele decir, estás a una jugada de perder. O sea, si no haces la jugada correcta, pues aquí las blancas rápidamente se echan encima con caballo F3, torre 1, caballo D4 y la posición negra, digamos que se cae. Aquí Aronian se decide por jugar esta estructura, que parece bastante lógico, porque elimina piezas y gana la casilla de 4 para su caballo. También parece que tiene pues caballo F3 y torre 1. En apariencia Carlsen va a tener que sacar todo lo mejor de su juego para intentar hacer tablas en esta posición. Aquí ya por fin cambia en B4 y lógicamente le trae la torre a E8. O sea, las negras tienen una partida, digamos, estructuralmente perdida, así es que tienen que activarse como sea. Tienen casillas débiles, así es que la única solución que tienen es intentar activar y ocupar con sus piezas casillas importantes. Eso también tenerlo en cuenta para vuestras partidas. El caballo viene a D4, también jugada lógica, centraliza y ya está amenazante por el flanco
de rey. Dama E5, que os dije cuando la Magnus comió en F4, que generalmente a modo de estrategia general usan la casilla E5 para defenderse. Más allá de variantes concretas, es más importante que os quedéis con el concepto, que si después de F4 avanzáis el peón, es un peón pasado, pero un peón pasado aparente, ya que es fácil de bloquearlo y las piezas blancas aprovechan para colarse en la posición negra. Así es que en Magnus esto también es una reacción típica cuando se come en F4 en la India de Reyes, aprovechar la casilla de 5 para la defensa, como os digo ya, más allá de variantes concretas de que si torre aquí, torre allá, pero quedaros más con el concepto estratégico de defensa. Jaque, dama G7 única y caballo F3. Aquí parece que está todo en orden para Aronian y que todavía le queda una ardua defensa a Carlsen. Si os fijáis en la posición, aquí ha cambiado damas, pero no es fácil, no es fácil jugar. Un caballo aquí en A6 todavía, digamos, aquí un poco fuera de órbita, fuera de la órbita. Recordar de la forma un tanto extraña original de jugar caballo C6, caballo B4, y le ha dado problemas ese caballo a las negras. Así es que también fijaros en cómo juega ahora Magnus, porque está en una posición que a la que haga la mínima imprecisión pues va a perder. Aquí parece que entra en un final no perdido pero muy inferior, porque las blancas tienen control total sobre la casilla E6, el peón de F5 es débil, y aquí fijaros cómo juega Magnus. También tenerlo en cuenta cuando se está peor estructuralmente. En los finales el rey es una pieza muy importante. Así es que, ¿cuál puede ser la trayectoria de el rey, rey G7, rey F6? Y si interesa o se puede, lógicamente, venir a E5. Esta maniobra también es muy instructiva, ya que las negras están, digamos, estructuralmente bastante mal. Utilizan la actividad como jugadas con torre E8 para ocupar las casillas importantes, y en este caso traer el rey. Esto es muy importante, muchísimo más importante que saber cualquier tipo de teoría. El caballo de A6 es una pieza mala, con lo cual trae la pieza fuerte que tiene al centro, y en este caso la otra pieza fuerte que tiene es el rey. Es curioso. El caballo es un caballo malo, el alfil es un alfil bastante malo o defensivo, se limita a defender las casillas blancas debilitadas, así es que la otra pieza fuerte es el rey. Por eso lo trae hacia el centro. Jaque, caballo F6 y torre F1. Aquí parece que Carlsen está en graves problemas. Alfil por E6 única, caballo por E6, aquí H5. También aquí esta jugada es de un concepto interesante. ¿Por qué? Porque ahora su idea va a ser eliminar a toda costa los peones, ya sea con C6, con H5. Lo que hace es, porque como las blancas van a hacer G4, lo que quiere hacer es eliminar los mayores peones posibles para intentar hacer tablas. Si es que es este tipo de concepto también importante que lo toméis en cuenta. Intentar, ahora él quiere cambiar, pues si puede ser estos dos peones, y la última parte del plan sería hacer C6 para cambiar todos los peones e intentar hacer tablas. Aronian juega G4, aquí están también llegando a la jugada 40. Un caballo por B4. Si es que al fin el caballo finalmente entra en juego, y parece que no se sabe si se van a salvar las negras, porque después de torre por F5 y caballo F4 tenía esto una apariencia de cierto peligro para Carlsen. Que, bueno, él también ya sabéis que cuando juega bien y gana de forma inapelable, y cuando no juega tan bien, pues por eso es número uno mundial con tanta diferencia de él. Cuando no juega tan bien, a veces salva partidas que solo la salva Magnus Carlsen. Aquí se le está echando encima a Aronian con G5, caballo E6, y ahora digamos que solo le faltaría subir el rey para crear una posición bastante incómoda para las negras.
y Magnus por fin juega C6. Aquí claramente están jugando para intentar hacer tablas, como sea. El rey viene al centro, cambia rápidamente los peones y aquí torre 5. Es curioso, cuando os comenté el E por F4 que hizo Carlsen, la casilla de 5 es la única vía posible que le podría salvar la partida. Y es curioso porque después de jaque rey G6 parece un medio suicidio, porque jaque rey H5 rey F3 y Aronian está dando mate. Así es que aquí lo había calculado el genio noruego y nos encontramos con esta fantástica jugada torre 3 jaque que le da las tablas a Magnus Carlsen. Evidentemente, si rey por torre, caballo por D5 jaque, caballo por torre y rey G6 haciendo tablas. Rey, no sé, rey mueve, caballo por torre, algo así, y Magnus conseguiría hacer tablas. Así es que fijaros hasta el final cómo se estaba echando encima las blancas, y aquí nuevamente la casilla de 5 salva a Magnus Carlsen de una posible derrota. Espero que os haya gustado esta partida, una India de rey, digamos, peculiar, pero que tiene planes muy también estándar y conocidos. Pienso que las negras Magnus no ha jugado de la forma más habitual o correcta. Aronian puso muy bien sus piezas desde el principio y la verdad es que tuvo en graves aprietos al número 1 mundial, que como os digo, solo él es capaz de jugar y defenderse cuando tiene posiciones peores como la que obtuvo en la partida. Así es que espero que os haya gustado y mañana seguiremos comentando el torneo de We Can See, que se jugará en la tercera ronda, donde Magnus jugará con blancas, y vamos a ver qué tal se desarrolla la tercera ronda del torneo de We Can See de Holanda del año 2013.